Hola, hoy estaremos estudiando el capítulo, la parte del estudio número 5 acerca del Evangelio. Y vamos a estar estudiando las condiciones para obtener el Evangelio. Ya hemos estado viendo todo desde antes y me gusta siempre recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree quién? En Jesucristo. Es importante porque Jesucristo fue enviado, ¿verdad?, por Dios para salvación a los que conocemos esto. Es importante que hoy tengamos en cuenta varios puntos, ¿verdad? Condiciones para la salvación. Bueno, hay una realidad y vamos a comenzar. En Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No vamos a encontrar más testimonio de Jesucristo si escudriñamos cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la necesitamos porque nos va a ayudar a entender también, especialmente en el Nuevo Testamento, quién es Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos buscarle a Él, porque en Él, ¿verdad?, está la vida eterna. Cuando usted tiene claridad de eso, acerca de quién es Jesucristo, entonces usted puede entender que hay bendición especial de salvación. Cuando estudiamos también Juan 14:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que a Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna. Es el creer lo que nos da el bien de la vida eterna. Es el creer. El creer, y ya hemos hablado eso acerca de la fe. Dijimos que Dios también quiso darnos en su palabra aquellas cosas que nos van a llevar adelante. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que siempre existe una enseñanza clara para todos nosotros. Y cuando estudiamos ahora Hebreos 1, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, antiguamente en el antiguo pacto, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, el Hijo del Hombre, que vino a salvar lo que se había perdido, Él pues nos mostró a todo que Él pues también, Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que saber eso porque el Padre da testimonio de Jesús. Y entonces Él vino a buscarnos a nosotros los que nos habíamos perdido. ¿Nos habíamos perdido de qué? De la salvación. Recuerden cuando hablamos del pecado. En el pecado, nosotros cuando pecamos, o nos pecó Adán y Eva, nuestros padres, también nosotros pues fuimos partícipes de ellos también. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña que una condición es creer en Dios y la otra, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. De muchas razones, cuando creemos en Jesús, entonces aceptamos que de Él
viene la salvación. También necesitamos confesar que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, nos queda entonces aceptar y vivir de una manera santificada, pero para eso necesitamos ser bautizados. La palabra de Dios en Juan 3, 5, 2, 2 Corintios 5, 16, pues así es. Así que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas y que tenemos que buscar de su presencia para que nos vaya bien, entonces nuestras vidas van a ser vidas grandiosas y vidas de bien. Así que tenemos que aceptar estas condiciones, creer por supuesto en Jesucristo, ya que creemos en Dios, porque Él vino. También pues ya que creemos, obedecer la palabra que comienza a decir, y en la obediencia está confesar que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirnos por haber vivido separado de Dios y por haber estado viviendo de nuestra propia manera. Y también por supuesto bautizarnos para el perdón de pecados. Y por último, tenemos que, cuando nos bautizamos, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de eso en el Nuevo Testamento. Y también pues necesitamos perseverar para que la gracia, el amor y la bondad de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Es algo sencillo, es algo simple. Si quieres saber más acerca de esto, pues escríbame al sitio web de la iglesia. Mi nombre es Isaac Rifá y yo con gusto le explicaré más. Lo importante es que necesitamos hacer estas cosas. La próxima semana, o sea, en el próximo estudio, estaremos hablando un poco más sobre eso, de los casos en los cuales pues obedecieron de manera simple, de manera sencilla, ese evangelio. Por eso se dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque anteriormente no era así. Anteriormente había que obedecer el pacto, ¿verdad?, de Dios con los judíos, y había que hacerlo. Incluso para poder alcanzar bendición y salvación había que ser parte del pueblo judío. Hoy Dios pues nos ha ofrecido por medio de Cristo la salvación. El pueblo judío ahí está en manos de Dios, pero nosotros también tenemos acceso. Claro, el hecho de que los judíos no pudieron cumplir con todo lo que Dios le había establecido a ellos, nos dio a nosotros esa bendición, pero aún así Dios lo tiene en cuenta. Es un misterio por el cual tenemos que respetar eso. Bendiciones para todos, el Señor nos guarde. Feliz semana, y espero pronto pues voy a ponerle ejemplo de aquellos que obedecieron el evangelio. Dios le bendiga. Gracias.